¿qué es la adicción? Ahora, si yo le preguntara qué es lo primero que se te viene a la mente, aún sin leer, si yo tapo acá la pantalla, si le preguntara qué es lo primero que se te vino a la cabeza, a tu pensamiento, cuando pensaste en adicción, o cuando presentamos la idea de tener esta clase, probablemente la gran mayoría de personas hemos pensado en drogas, hemos pensado en vicios, hemos pensado a lo mejor en diferentes tipos de vicios, alcohol, pornografía, etcétera, videojuegos. La definición social, y cuando digo definición social estamos hablando de lo que el diccionario dice. Entonces, socialmente, esto es lo que dice el diccionario. Dice: hábito de conducta peligrosa o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y del que no se pueden prescindir o resulta muy difícil hacerlo por motivos de dependencia psicológica o incluso fisiológica. Ahí ya empezamos a ver algunas respuestas. Ponen lo que me aparta de Dios. Otro puso que hay diferentes paradigmas o diferentes estructuras de pensamiento, pero la definición social, como vemos, es un hábito o una conducta que no podemos dejar. En segundo lugar, el diccionario dice una afición desmesurada a algo, por ejemplo, una adicción al motociclismo. Por ejemplo, algunos, veo que muchos nos ven, por ejemplo, de otros países. Puede ser a un equipo de fútbol, puede ser una adicción, una afición desmesurada. Ahora, si nosotros solamente trabajamos con este paradigma, el paradigma social es lo que como sociedad es aceptado o es una definición aceptada de adicciones. Si trabajamos solamente con estas definiciones, las adicciones son solamente un problema que algunos van a tener. Si nosotros decimos, bueno, adicción es solamente esto, las adicciones van a ser un problema que afectan solamente a ciertas personas. Sí, los slides se los puedo mandar al final. Ahí después vemos cómo hacemos. Pero si estas son las únicas definiciones, diríamos que poca gente tendría adicciones, ¿sí? Es decir, esta es una visión muy amplia de adicciones. Es lo que a veces a algunos le dicen la visión de 30.000 pies, porque es la visión desde un avión, una perspectiva muy amplia. Pero ahora vamos a movernos y vamos a tratar de ir cada vez más a una definición más práctica, más pragmática, una definición más bíblica, una definición más que nos afecte más a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, si bajamos la próxima pantalla, a ver, veamos un poquito los componentes de una adicción, es decir, ¿qué componentes tiene una adicción? En primer lugar, estamos hablando de querer parar, prometer parar, intentar parar algo, pero no poder parar, ¿sí? Eso es básicamente lo que conforma una adicción, es tener el deseo de querer parar algo, prometer que vamos a dejar algo, aún intentar con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras ganas, y más sin embargo no poder parar o evitar ciertas personas, ciertos hábitos, ciertos pensamientos y etcétera. Estamos hablando de una adicción, una necesidad constante de algo. Cuando alguien tiene una necesidad constante, y estamos hablando, no estoy hablando de la comida, por ejemplo, estamos hablando de participar de algo, una necesidad, y cuando digo necesidad es porque se vuelve algo obsesivo, ¿sí? ¿Cuántos han escuchado de un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo? Estamos hablando de obsesión, es algo que está frecuentemente y que no nos permite continuar porque está constantemente, ¿sí? Es una necesidad constante de algo, y también es una negación sobre las consecuencias. Generalmente cuando estamos hablando de adicciones es que negamos o tenemos cierta negación sobre las consecuencias de algo, es decir, o evitamos pensar sobre las consecuencias, o cuando alguien nos habla del tema pensamos que las consecuencias no son verdaderas. Números capítulo 11, versículos vamos a leer del 4 al 6 y del 10 al 20. Libro de Números capítulo 11, versículos 4 al 6 y el 10 al 20.
Este versículo que vamos a leer tiene que ver con el pueblo de Egipto, el pueblo de Dios, cuando sale de Egipto y estaba caminando por el desierto, ¿sí? Y es lo que leemos. Dice así: al populacho que iba con ellos, es decir, al grupo de personas que habían salido de Egipto, ya eran libres, ¿sí? Algo que vamos a decir, anota esta frase en algún lado: nosotros podemos salir de Egipto, pero muchas veces Egipto no sale de nosotros, ¿sí? Muy importante. A veces nosotros salimos de Egipto, es decir, encontramos una vida nueva en Cristo, o Dios nos hace libres, mas sin embargo Egipto no termina de salir completamente de nosotros, ¿sí? Así que si quieres anotarlo, a ver, lo voy a anotar yo en los comentarios. A veces salimos de Egipto, pero Egipto no sale de nosotros. Y el plan de Dios no es solamente sacarnos de Egipto, sino que Egipto salga de nosotros y poder tener una libertad completa en nuestras vidas, ¿sí? Pero bueno, leamos. Dice, bueno, la gente que iba con ellos, les vino un apetito voraz, y dice, y también los israelitas volvieron a llorar, y mira lo que dijeron: ¿quién nos diera carne? Dijeron, ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Uy, también comíamos pepinos y melones, cebollas, ajos. Pero ahora tenemos la garganta seca y no vemos nada que no sea y le falta poner ahí maná de porquería, le falta poner ahí, que no sea maná. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de su carpa, con la cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Y entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor. Le dijo: si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor? ¿Por qué me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera nodriza y lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que va a darme, hazme un favor y quítame la vida. Este es Moisés. Así me veré libre de mi desgracia. Y el Señor, mira lo que le contestó a Moisés: al pueblo le dirá solamente lo siguiente: santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloran ante Dios y le dijeron: ¿quién nos diera carne? ¿En Egipto la pasábamos mejor? Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela, y no un solo día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, ni un mes, sino hasta que les salga carne por las narices y les provoque náuseas. Y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes, y por haber llorado diciendo: ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? ¿Sí? Bueno, a ver, veamos un poquito esto. Veamos 3 conceptos bíblicos sobre la adicción, ¿sí? 3 conceptos bíblicos sobre la adicción. ¿Están conmigo? El primer concepto bíblico, toma nota: el pecado te esclaviza y por lo tanto te hace un adicto. El pecado te esclaviza y por lo tanto tú te vuelves un adicto. A mí me causa cierta curiosidad que en la iglesia hablamos mucho y se usa mucho la palabra esclavitud y no se usa la palabra adicción, pero básicamente, si nos ponemos a pensar, una persona adicta, ¿qué es? Es una persona esclavizada. ¿Por qué? Porque una persona libre, ¿qué es lo contrario de una persona libre? Es una persona que está, usé la Nueva Versión Internacional para que está ahí. Y yo sé que tenemos todos diferentes pensamientos, no estamos en una clase de versiones, así que, pero sí estoy usando la internacional para usar un lenguaje un poco más entendible, ¿sí? Una persona adicta es una persona esclavizada. Entonces, ¿qué es lo contrario de una persona libre? Es una persona que está esclavizada. Una persona que está adicta es una persona que no está libre y que por lo tanto está esclavizada. Entonces, en la iglesia, en los círculos de iglesia, utilizamos mucho el lenguaje de esclavitud, ¿ok?
y no utilizamos mucho el lenguaje de adicción, porque eso a veces lo usamos más en círculos no cristianos. La gran verdad es que el pecado nos esclaviza y por lo tanto nos convierte en adictos. Por lo tanto, todos tenemos la capacidad a ser adictos. Todos tenemos la capacidad de ser adictos o esclavos por medio del pecado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todos tenemos la capacidad de que el pecado esclavice nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro dominio propio. Pensemos un momento en el pueblo aquí que leímos, ¿sí? Porque, a ver, algunos leemos este versículo de Números y decimos, ¿cómo se atreven ellos a tomar esa actitud? Pero antes de decir eso, pensemos, porque a veces nosotros también, nuestros pensamientos son esclavizados, nuestras emociones son esclavizadas y nuestro dominio propio son esclavizados. A ver, ellos en su pensamiento, voy a volver, voy a ir uno más, ¿ok? Veamos. Número 2, veamos el patrón de la adicción, el patrón. Sabe que el patrón, la adicción tiene cierto patrón. ¿Cuál es? El patrón de la adicción es un deseo que se convierte en una tolerancia, que se convierte en una negación, luego participamos y se convierte en un fracaso. ¿Ok? Ese es el patrón de la adicción, y esto no es solamente un patrón bíblico, es un patrón clínico también, y es el mismo patrón que vemos con el pueblo que hemos leído, el pueblo de Dios, y es el mismo patrón que cualquier adicto comienza a tener. Primero hay un deseo, ¿sí? Hay un disparador, algo que nos causa un deseo, luego una tolerancia, donde empezamos a pensar y decimos, bueno, no es tan malo, empezamos a tolerarlo, decimos, bueno, nadie se va a enterar, empezamos a decir, bueno, buscaré la manera de enmascararlo, no está tan mal, no es tan dañino, no es tan malo como aquel otro, tolerancia. Luego se vuelve una negación, perdón, ahí no puse participación. La participación va a entrar en cualquier lugar después del deseo, la tolerancia o la negación, ¿ok? Y antes del fracaso. Entonces, entre el deseo y el fracaso, en algún momento se va a encontrar también el participar. Pero bueno, es un deseo. A ver, veamos el pueblo de Dios. ¿Qué hizo? Primero, les vino un deseo. Perdón, ¿esto se hablará solo esta semana o la semana 2 se hablará? No, es el mismo tema por 4 semanas. Hoy estamos hablando de qué es una definición, la semana que viene cómo enfrentamos, la próxima semana cómo lo evitamos y etcétera. Primero, ellos tuvieron un deseo, empezaron con un deseo. ¿Cuál fue el deseo? ¡Ay, cómo quisiéramos volver a Egipto! ¿Cómo quisiéramos volver a Egipto? Ahora, ponte a pensar por un momento, si volvemos. Dijimos que esclaviza nuestros pensamientos. A ver, ponte a pensar. Ellos cuando estaban esclavos, ¿qué decían? ¡Ay, sáquennos de acá! A ver, ellos vivían en esclavitud, vivían en opresión, no podían tener una vida familiar normal. ¿Cuántos vieron la película El Príncipe de Egipto? ¿Sí? No podían vivir una vida de libertad, ellos eran en esclavos y lo único que querían cuando estaban en esclavitud era poder salir. Y ahora, una vez que salen, a causa de la adicción, su deseo fue esclavizado. Y ahora ellos, su manera de pensar y su deseo decían, ¿cómo queremos volver a Egipto? ¿Te das cuenta? ¿Sabes por qué la esclavitud o la adicción nos hace esclavos? Porque nos hace tener un deseo que no es verdadero, que no es congruente. Nos trae un deseo, el cual sabemos que es dañino, mas sin embargo lo tenemos y ese deseo nos esclaviza. Ellos tenían el deseo de volver. Luego tenían tolerancia. ¿Por qué tolerancia? Decían, ¿cómo queremos la carne que era gratuita? ¿Era gratuita? No. Ellos la carne que comían en Egipto la pagaban con sus vidas. Pero ahora nuevamente, como dijimos, sus pensamientos, sus emociones, su dominio propio, ahora los llevó a que ellos empiecen a tener tolerancia por lo que antes odiaban, a tener tolerancia por lo que antes sabían que era dañino. Ellos comenzaban a tener un deseo y tolerancia por aquello que antes odiaban o que antes
les era de tanto dolor y angustia en sus vidas. La adicción, el pecado nos hace adictos. ¿Por qué? Porque nos empieza a dar un deseo y una tolerancia por aquello que sabemos que nos daña, por aquello que sabemos que no está bien, por aquello que en algún momento, aun cuando participábamos, nos dolía. Ahora tenemos el deseo y la tolerancia. Y luego comienza una negación. Negación. ¿Por qué negación? Ellos comenzaron a negar tanto el dolor que Egipto les producía y también la ayuda y lo que Dios había hecho por ellos. Era una doble negación. Comenzaron a tener negación sobre Egipto porque decían: ¿cómo extrañamos? Queremos volver a Egipto. Uy, lo que más necesitamos en este momento es Egipto. O sea, negaron el poder y la maldad de Egipto en sus vidas y asimismo negaron la bondad de Dios y la presencia de Dios y la providencia de Dios para ellos. Es decir, ahora dijeron: no queremos este maná de porquería. El maná era lo que Dios le estaba dando. Ellos decían, algunos también cuando leemos en esta historia en otras partes de la Biblia, dice que ellos decían: nos trajeron acá para matarnos. O sea, Dios, tú me sacaste esto, ¿para qué? Entonces se volvió una negación, doble negación. Negación del dolor y el daño que Egipto causa y negación de la bendición y la providencia de Dios. ¿Ok? Y cuando nos volvemos a la adicción, lo que hace, la adicción, escúchame bien, la adicción hace de que neguemos el daño que ésta produce y también que neguemos a aquellas personas que nos ayudan a salir, que neguemos las bendiciones que Dios nos da. Ese es un lenguaje de adicción. ¿Y cómo termina? Termina en fracaso. ¿Qué dicen? Que ellos querían carne y querían carne y querían carne. ¿Y qué les dio Dios? Carne hasta que les salía por las narices, dice. Hasta que ellos se asquearon de lo que hace unos minutos ellos querían. La adicción, lo que termina, es un patrón que empieza en deseo, tolerancia, negación, y ¿en qué termina? En un fracaso, en un asco, termina en una vergüenza, termina en una frustración hacia uno mismo, y ese es el patrón de la adicción. Deseo, tolerancia, negación y un fracaso, sentirse una suciedad, sentirse sin esperanza, sentirse que ya no valemos, sentirnos que ya nadie nos va a amar, ese es el patrón bíblico y es el patrón clínico de la adicción. Y en tercer lugar, todos, sin excepción, tenemos la capacidad de volvernos adictos. Ok, acuérdate, comenzamos con una visión desde un avión de la adicción donde la veíamos desde lejos. Yo no soy adicto, no. Y ahora nos fuimos moviendo a un lugar donde empezamos a decir: yo también tengo tendencias de adicción. Yo también tengo estos patrones donde tengo deseos de cosas. Lo dijo Pablo: lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. Es decir, empezamos a entender que todos nosotros tenemos patrones de adicción o de esclavitud a ciertas cosas. Entonces, todos sin excepción tenemos la capacidad de volvernos adictos. Si pensamos en la adicción como esclavitud, como falta de libertad, entonces la amargura se puede volver una adicción. Cuando tenemos amargura en nuestras vidas se puede volver una adicción. ¿Sabe que habemos personas que somos adictos a la amargura y a la tristeza y a la depresión? ¿Por qué? Clínicamente esto se llama una ganancia secundaria. ¿Sabe lo que es una ganancia secundaria? Es cada vez que yo me siento estoy amargado o estoy triste o me siento deprimido, hay personas que vienen y me empiezan a consolar y me llaman y el pastor me presta atención y los amigos ahora me llaman. Ok, la atención que tenemos es una ganancia secundaria y por lo tanto la amargura y la tristeza misma se vuelve una esclavitud. ¿Por qué? A causa de la ganancia secundaria, porque las demás personas nos dan atención, entonces ahora vivimos una vida
constantemente de amargura, de tristeza, de depresión, a causa de lo que ganamos, la ganancia secundaria. Pero ¿sabes qué? Dios no nos sacó de Egipto. Dios no nos sacó de Egipto para que vivamos vidas de amargura. Entonces la amargura se puede volver una adicción. La falta de perdón se vuelve una adicción, ¿sí? ¿Sabes que la falta de perdón es querer ingerir veneno y que le haga daño a otro? Al único que esclaviza la falta de perdón es a uno mismo. Y por lo tanto, la falta de perdón se puede volver una adicción. La envidia se puede volver una adicción. El materialismo se puede volver una adicción. Y ahora ya entramos en lugares donde mismo cristianos, pastores, líderes de iglesia, no importa quiénes somos, podemos tener adicciones también, porque estamos esclavizados al materialismo, al poder, a la envidia, a la falta de perdón, la amargura, etcétera y etcétera. Y ahí es donde ahora empezamos a ver que a lo mejor tú y yo todos tenemos ciertas actitudes, personas, lugares que son de adicciones a nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles son esas semillas que nosotros o personas o situaciones plantan y que dado las condiciones apropiadas pueden crecer? La primera, conformarnos con muy poco, ¿ok? Y esto ya es un modelo clínico, ¿sí? Acá estamos hablando generalmente cuando estamos trabajando con consejería o con terapia a personas, hablamos de algunas de estas semillas. La primera es conformarse con muy poco. ¿Qué es conformarse con muy poco? Es tomar el camino fácil, ¿sí? La adicción es un patrón a personas que queremos tomar el camino fácil. Es decir, no queremos luchar, no queremos hacer el trabajo de autoexploración, no queremos tomarnos el trabajo de luchar, no queremos tomarnos el trabajo de aprender, no queremos tomarnos el trabajo de buscar de Dios, y por lo tanto, ¿qué hacemos? Tomamos el camino fácil. Es el camino más fácil, es conformarse con muy poco. Las personas, el ser humano, somos personas adictas. ¿Por qué? Y tenemos tendencias a adicción. ¿Por qué? Porque nos conformamos con muy poco. ¿Sí? Nos conformamos con muy poco. En vez de enfrentar las situaciones, en vez de buscar y tomar el trabajo, hacer el trabajo, nos entregamos a lo que es menor. Es cambiar el maná por la carne de esclavitud. Es la gran mayoría de adicciones, si usted sabe, es buscando un escape. La gran mayoría de adicciones es buscando un escape, buscando un alivio a un dolor, a un estímulo, buscando un alivio y un escape. La primera semilla es: si tú eres una persona que te conformas con muy poco, que constantemente tomas el camino fácil, que constantemente quieres buscar la solución instantánea, somos más propensos a las adicciones. La segunda semilla es un pensamiento enfermizo. Como dijimos, las adicciones enferman nuestra manera de pensar, ¿sí? Nuestras adicciones enferman nuestra manera de pensar. Es lo que hizo con el pueblo de Egipto y es lo que hace con cada uno de nosotros. De tal manera, mira bien, el pensamiento se vuelve un sentimiento y el sentimiento se vuelve una acción. Esto se conoce como el modelo ABC, ¿sí? Por sus siglas en inglés. El modelo ABC es que algo activa un pensamiento, luego tenemos cierta creencia, hay un sentimiento, algo que creemos sobre esto, es como un triángulo, y luego se vuelve una consecuencia, una acción. ¿Okay? La adicción lo que hace es primero planta un pensamiento enfermizo y luego comienza a transformar lo que pensamos, nuestros sentimientos, lo que creemos. No, a ver, podemos creer, necesito esto, lo necesito, esto me va a hacer bien, esto es lo mejor para mí, nadie se va a enterar, ¿sí? Es un pensamiento que se vuelve un sentimiento, una creencia, y luego se vuelve una acción, y es cuando empezamos a participar. Por lo tanto, es un pensamiento enfermizo hacia nosotros mismos, un pensamiento enfermizo hacia nuestro problema, un pensamiento enfermizo hacia los demás. Vida estresada. La semilla de la adicción es una semilla de una vida totalmente estresada. ¿Por qué? Porque una vida adicta comienza a aprender el arte del engaño.
¿Cuál es el arte del engaño? Una vida, lo vuelvo a decir, una vida adicta, una vida de esclavitud, comienza a aprender, y cuando digo el arte, no es un arte bueno, pero el arte del engaño, digo un arte porque se vuelve casi un arte. La manera como manipulamos situaciones, personas, limitamos ciertas cosas, limitamos ciertos lugares, todo. Aprendemos el arte del engaño y esa es una semilla de adicción. Cuando tú te encuentras que estás aprendiendo el arte del engaño y alejando a las personas cuando se acercan mucho, ¿sí? Cuando una persona se comienza a acercar mucho, tú comienzas a alejarte. Esos son síntomas de que tú tienes una adicción. Comienzas a alejar a las personas cuando se acercan mucho y cuando tienes un constante miedo, cuando tenemos un constante miedo a ser descubiertos, es porque en nuestras vidas hay semillas de adicción. Entonces, piensa en eso. Cuarto lugar, liturgias. La palabra liturgia significa un orden, una ceremonia. Por ejemplo, en la iglesia, cuando hablamos la liturgia de la iglesia, es la ceremonia de la iglesia. Oramos, hacemos el llamado a la adoración, la prédica, hay un cierto orden y lo hacemos de esa manera porque es así como somos formados. Las escuelas tienen una liturgia, usted llega, primero va a la clase, luego se sienta, todo es un orden, ¿ok? Sabes que las adicciones tienen liturgias, tienen ciertos lugares, ciertos rituales, ciertas liturgias, ciertas ceremonias que seguimos. Por ejemplo, patrones, ciertos días, ciertos horarios, ¿sí? Hay algunos, esas son semillas de adicción. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú te encuentras que todos los viernes a cierta hora tú haces esto y esto, eso es una semilla que va a llevar a una adicción. Ciertos patrones, ciertos horarios, cuando hay ciertos lugares, ¿sí? Liturgia, estoy diciendo cosas, repeticiones y cosas que hacemos que nos hacen caer en cierta adicción. Sabe que generalmente cuando una persona tiene adicción desde un punto de vista clínico, generalmente tiene que seguir cierto patrón. Por ejemplo, vamos a un ejemplo muy fácil y después lo trasladamos a algo un poco más personal. Por ejemplo, aquel que tiene una adicción a las drogas tiene cierta liturgia. Por ejemplo, viernes a la tarde sale de trabajar, maneja hasta tal lugar, habla con tal persona, compra en tal lugar, maneja hacia tal lugar y tiene que ser todo de una cierta manera, y esas son semillas, ¿ok?, que llevan a adicción. Entonces presta atención a tus liturgias, presta atención a tus hábitos constantes, presta atención así a los disparadores que te llevan a ciertas personas, a ciertos hábitos, a ciertas conductas. ¿Ok? Y terminamos, los últimos dos, ya estamos terminando, en 5 minutos terminamos. Semilla de adicción, negación. No tener conciencia, negación. No tener conciencia de la magnitud del problema, o cuando otros te hablan de que necesitas buscar ayuda, tú lo niegas. Esa es una semilla de adicción. Cada vez que tú niegas, ¿sí?, tú niegas un problema, tú niegas algo, estás plantando una semilla que se puede volver una adicción. Y por último, presta mucha atención, es un significado supremo a algo, ¿sí? La adicción nos hace darle un significado superior o supremo a eso que estamos adictos. Por ejemplo, cuando tú empiezas a tener este pensamiento, si solamente tuviera, y ahí llena el espacio en blanco, entonces sería completo. Si solamente tuviera esto, sería feliz. O hasta que yo no tenga esto, no voy a poder ser feliz. Hasta que yo no tenga esto, no voy a ser feliz. Eso es atribuirle un significado supremo a eso lo cual somos adictos. ¿Ok? Por ejemplo, el pueblo de Dios quitó su mirada de Dios y ahora dijeron: hasta que no tengamos la carne de Egipto no vamos a ser felices. Hasta que no volvamos a la esclavitud de Egipto no seremos libres. Eso en la Biblia es lo que es adoración. Adoración es mirar a Dios y decir: si lo único que necesito para estar completo y feliz es tener a Dios en mi vida, todo lo demás es secundario, ¿ok?
Cada vez que tú te encuentres pensando, y yo me encuentro pensando, necesito esto para ser feliz, necesito esto para estar completo, son semillas que pueden terminar en una adicción en mi vida. Puede ser una persona, ¿okay? Puede ser una acción, algo, pero es atribuirle un significado supremo. Yo quiero decirte algo, la única manera que podemos ser libres totalmente es cuando entendemos que el libertador y lo que necesito en primer lugar, como dice la palabra, busca primeramente a Dios, sus cosas, su justicia, y todo lo demás comienza a ser secundario. Cuando comenzamos a necesitar otras cosas y atribuirle un significado supremo, es una semilla que tarde o temprano se puede convertir en adicción. Así que termino con esto. Quiero terminar con una pregunta. Hoy. ¿Dónde estás? Ahora, no me contestes, espera. ¿Dónde estás? ¿Sabes cuál es la primera pregunta en toda la Biblia? La primera pregunta en toda la Biblia es Dios preguntándole a Adán, al hombre, ¿dónde estás? Ahora, Adán no se le perdió a Dios. Es decir, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás?, no se lo pregunta porque no sabe dónde está. Claramente Dios sabía dónde estaba. Entonces, cuando Dios nos pregunta a nosotros dónde estamos, no es porque Dios no sabe, sino porque tú y yo a lo mejor no tenemos una concientización de verdaderamente dónde estamos. Y yo quiero decirte algo. Si queremos, como dice ahí, tener una vida con Dios, es tener un concepto sano y congruente de quiénes somos. ¿Ok? El primer paso es entender dónde estás. A lo mejor hoy tú tienes que decir, hoy estoy en una adicción. Hoy estoy en un lugar donde, como dijimos, donde le doy el significado supremo a otra cosa, donde estoy aprendiendo el arte de la decepción y del engaño. Estoy en un lugar donde estoy negando. Estoy en un lugar donde a lo mejor no puedo dejar ciertas cosas, donde he querido parar y no puedo. Y si ese es tu caso, el primer paso es darte cuenta dónde estás. Hasta que no te des cuenta dónde estás, no vas a poder llegar a donde tienes que llegar. Por eso la primera pregunta es: Adán, Agustín, pon tu nombre, ¿dónde estás? Y si a lo mejor tú no tienes una adicción, es también darte cuenta de que en tu corazón tú tienes semillas que bajo las condiciones indicadas van a crecer en una adicción. Y yo tengo muchas de esas. Entonces el primer paso es esto. Y por eso, hasta que no dejemos atrás, escucha bien, este es un concepto que vamos a ver la semana que viene, hasta que no dejemos atrás la evasión espiritual, no vamos a poder encontrar libertad completa en Jesucristo. Anota eso, evasión espiritual. Evasión espiritual. ¿Sabe lo que es evasión espiritual? Lo voy a anotar aquí. Evasión espiritual. Evasión espiritual, déjame leértelo. Evasión espiritual es el fenómeno donde personas usan creencias espirituales, prácticas espirituales, para evitar el contacto importante sobre su condición psicológica y emocional. ¿Ok? Nuevamente, a ver, ¿lo anoto? Lo voy a anotar acá. Evasión espiritual, vamos a anotarlo. Déjame anotarlo. No lo tenía anotado, lo tengo acá en mis notas, así que lo voy a anotar ahí. Evasión espiritual es usar creencias y prácticas espirituales para evitar el conocimiento de problemas emocionales y psicológicos. ¿Ok? Anótalo ahí. Usar creencias y prácticas espirituales. ¿Qué es esto? Esto es escondernos detrás. Decir, no, pero bueno, Dios me ama. No, Dios está... Tenemos que, si queremos crecer y queremos como dijimos, tener una vida de libertad completa que Dios nos ofrece, tenemos que poder enfrentar
¿sí?, ciertos problemas emocionales y psicológicos que tenemos. Porque esa fue la primera pregunta de Dios a Adán: ¿dónde estás? No te escondas detrás de un espiritualismo, no, pero bueno, Dios está conmigo. ¿Sabes cuántas personas podemos orar y más sin embargo estar emocionalmente destruidos? ¿Sabes cuántas personas podemos tener una vida de oración y más sin embargo no afrontar nuestras adicciones? Por lo tanto, dentro de las iglesias vamos a tener muchísimas personas que creemos en Dios, hasta oramos y más sin embargo estamos adictos. ¿Por qué? Porque tenemos una evasión espiritual. Es decir, utilizamos la espiritualidad como un método para no tener que enfrentar ciertos problemas emocionales y psicológicos. Eso vamos a estar hablando un poco más la semana que viene. Así que la pregunta hoy es: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y que juntos estas 4 semanas podamos mirar y decir: en mi corazón hay una tendencia a tener adicciones, a lo mejor ya hay adicciones, pero Cristo no solamente me quiere sacar de Egipto, sino también que yo pueda ser libre en mi interior de las cadenas de Egipto que me atan. Amén.